Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, te damos la bienvenida al podcast de Adrián y de Rafael. Somos los pastores de Iglesia Palabra Pura y te damos la bienvenida a este podcast, un podcast de enseñanza para que tú puedas seguir aprendiendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Bueno, venimos en una serie, Rafael, de podcast de Párate en la Palabra y aprende a recibir esta palabra en todas estas dimensiones que estamos estudiando. Por favor, repitamos lo que hemos visto hasta ahora y hacia dónde nos dirigimos. Por favor, vayan a los podcasts pasados. Todos los que están llegando por primera vez, estos podcasts se encuentran libres en las plataformas y es necesario que lo empecemos a estudiar para que nos empecemos a enamorar de la palabra de Dios de esta forma tan intensa, determinante para poder recibir y hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos recibir y hacer. Bueno, la palabra de Dios, una vez más, la palabra de Dios es personal. La tenemos que recibir cada uno de nosotros. Es Dios hablándonos a nosotros, a cada uno. Y la palabra de Dios es supernatural en origen, eterna en duración, invaluable en valor, infinita en alcance, regenerativa en poder, infalible en autoridad, universal en aplicación e inspirada en su totalidad. Morena, y estas calificaciones que vemos de la palabra de Dios, que las saqué de Smith Wigglesworth, de uno de sus libros, han impactado mi vida. Y espero que esté impactando la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la palabra de Dios bajo estos conceptos, es algo que ya cambia. Esta palabra de Dios cambia el acercamiento, el saber que es inspirada por Dios, que es sobrenatural, que tiene el poder de regenerar. Es regenerativa en poder, es infalible, universal. Eso, Dios santo, ya nos podemos acercar a la palabra de Dios con esa tranquilidad, sabiendo que la palabra de Dios es Dios hablándonos a cada uno de nosotros y tiene el poder de transformar nuestras vidas. Ya hemos visto supernatural en origen, ya hemos visto eterna en duración, ya hemos visto invaluable en valor. Me gustaría que entráramos a los siguientes, como decir infinita en alcance, regenerativa en poder. Y sigamos de ahí, infinita en alcance. Este es un concepto bien interesante porque el ser humano en realidad solo conoce el término infinito por nombre, más no por experiencia. El ser humano solo está dentro de un periodo de tiempo que Dios creó. Recuerden lo que hemos visto antes, Dios es eterno, pero Dios creó el tiempo para que el ser humano viviera en el tiempo. Y en el tiempo hay un principio y hay un fin. El tiempo comienza y termina. Lo único que es infinito, lo único que no tiene fin, lo único que es sobrenaturalmente por encima del tiempo es la eternidad. Por eso, cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que ella no solamente nos enseña sobre cosas del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, sino que ella nos apunta al infinito y más allá. Nos está apuntando a una dimensión desconocida por el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente va a afectar, como les digo yo, nuestro hoy o nuestro mañana o el ayer de nosotros, no solamente ha afectado el término del tiempo, sino que la palabra de Dios tiene también la capacidad de afectar cuáles van a ser nuestras posiciones eternas. Wow.
Estamos hablando ya de que la palabra de Dios nos informa a nosotros que nosotros estamos en una especie de prueba del tiempo y de acuerdo a cómo nosotros vivamos esta prueba del tiempo bajo lo que la palabra de Dios dice va a afectar en la vida del cristiano, escúchenme bien, en la vida del cristiano, porque en este momento le voy a hablar al cristiano, en este momento no le voy a hablar no al que no ha recibido a Jesús, a ese no le voy a hablar. En este momento le estoy hablando a personas que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, de cómo nosotros recibamos esta palabra, de cuánto nosotros oigamos y hagamos de esta palabra, va a afectar nuestra posición eterna por siempre y para siempre. Este es un concepto, Rafael, que una vez que yo traje una enseñanza que se llamó La Resurrección de los Muertos, que está libre en YouTube para todo el que quiera ir, busquen ahí Resurrección de los Muertos. Recuerdo que cuando yo di esa enseñanza, Marisela es una persona que trabaja en nuestro equipo. Estábamos en una reunión ahí con John Howson, este apóstol que vive en Canadá. Estábamos en Colombia y en una reunión con varios de las personas que nos ayudan en el ministerio, en una mesa con él. Y estábamos hablando de lo que venía, de cuando fuera la resurrección de los muertos, de lo que Cristo iba a llamar a reinar con él. Yo me acuerdo que Marisela se quedó mirándonos en esa comida como, ¿qué? Era, ¿qué? ¿Cómo así que lo que uno hace en esta tierra dentro del cuerpo de Cristo le va a afectar a uno el mundo por venir? Mi posición eterna depende de lo que yo haga aquí dijo Marisela. Aquí y ahora. Entonces, ahí delante de John Howson, sí, Marisela, claro que lo va a afectar. Y ella decía, no puede ser, yo hacía esto de gratis, o sea, yo hacía esto de chévere, porque Cristo fue a la cruz, murió por mí, derramó su sangre, yo entiendo el sacrificio que hizo Cristo por mí y yo lo quiero servir por amor. Y yo le dije, muy bien, perfecto, pero resulta... Esto tiene otras implicaciones. Esto tiene otras implicaciones. Así es. Esto tiene unas implicaciones que nos va a afectar la eternidad. Las posiciones eternas no son por gracia. Las posiciones eternas no son porque Dios va a decir, todos ustedes van a estar en esta superposición porque yo quiero. No. Va a haber un examen de la vida de cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Un test se nos viene. Se nos viene un test en la eternidad. Se nos viene lo que se llamaría el juicio del bema de Cristo, donde vamos a estar ahí parados delante de Jesucristo y seremos juzgados por lo bueno o malo que hayamos hecho dentro del cuerpo de Cristo, no para que Dios nos condene, sino para que nos recompense de acuerdo a la obra que hicimos dentro del cuerpo de Cristo mientras estuvimos en la tierra. Wow. Morena, eso es impresionante. Me quedo ahí como, ¿por qué les digo, por qué me quedo como cortica? Porque no quiero que la gente se me quede solo acá. Porque es necesario que después de este podcast ustedes se vayan a YouTube y que vayan a YouTube y que se vayan Resurrección de los Muertos, Palabra Pura Blaze de la pastora Adriana, porque ahí van a entender lo que entendió Marisela, porque Marisela dijo, yo vengo por agradecimiento sirviendo a Cristo y resulta que ahora vienen unas recompensas por mi servicio a Cristo. Con más veras hago, ¿sí me entiende? Claro. Con más ganas hago, porque voy hacia ese premio de ese sumo llamamiento, porque yo aspiro a tener una posición que yo me gane con Cristo, porque la salvación no es por obras, pero esa posición sí es por obras, mis amigos. Esa posición eterna que nos habla del infinito, esa sí es por obras. Por lo tanto, esto no se puede tomar tan a la ligera en esta tierra pensando que solo la palabra de Dios nos afecta el aquí y el ahora.
esta palabra de Dios nos afecta el más allá y el infinito. Morena, si la gente, si ustedes que nos están escuchando han digerido todo lo que ella acaba de decir ahora, te darás cuenta que si ustedes miran a su alrededor, las personas cristianas, que en su gran mayoría todos están viviendo la vida esperando que llegue Jesucristo y nos vayamos al cielo. Eso es todo. Pero no se han dimensionado, como tú lo acabas de decir, que hay una eternidad por delante y que hay unas posiciones y hay unos lugares donde todos nosotros vamos a ocupar, y eso va a depender de lo que has hecho aquí. Y hay gente que no ha hecho nada, déjeme decirle. Y hay gente que esto está simplemente como viviendo la vida, respirando el aire, consumiendo aire, esperando que llegue Cristo y que nos vayamos de aquí. Hey, analicen esto, esta parte, una vez que termines este podcast, a lo mejor deberías devolverlo otra vez y escuchar estos primeros 10 minutos y toda esta explicación hasta que la entiendas y la digieras. ¿Por qué? Porque entendiendo eso, Morena, entendiendo que aquello que ha de venir y todas esas posiciones de ese alcance infinito que tiene la palabra y todas esas posiciones que vamos a recibir de acuerdo a sus obras de lo que hagamos hoy, eso nos lleva al siguiente punto. Y ese segundo punto es cómo voy ahora yo transformar mi forma de pensar, de hablar y de caminar en esta tierra para no seguir perdiendo el tiempo, consumiendo oxígeno nada más y empezando a hacer buenas obras y empezando a hacer aquello que puedo hacer y debo hacer para Dios, y empezar a pensar de que hay una vida eterna, de que hay un futuro en el cual va a haber un test, como tú lo dijiste, va a haber un test que todos vamos a tener que pasar. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Porque el siguiente punto del que tú vas a hablar es regenerativa. En poder. Y esto me gusta mucho. ¿Por qué? Vamos a unir regenerativa con infinito. De la cantidad de regeneración que usted permita, depende su posición infinita. Voy a repetirlo. De la cantidad de regeneración que usted, que yo, que Rafael, que el cuerpo de Cristo permita de la palabra de Dios lo transforme, eso va a depender su posición infinita. O sea que en el infinito, cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, cuando Jesucristo venga por su iglesia, que vamos a entrar a ese juicio en el bema de Cristo, donde seremos juzgados por nuestras obras y lo que nos va a dar un resultado va a ser una posición, depende de qué tanta regeneración yo permití de la palabra de Dios de mi vida. Y yo sabiendo eso, no puedo ser tan tonta en mi vida, Naif. de no ingenua, de, ay, ¿eso qué importa? Si yo valoro esto, voy a creer lo que esto me está advirtiendo. Sí, así es. Y como creo lo que esto me está advirtiendo, me voy a meter con pies, cabeza y vida entera, porque yo necesito ser regenerada lo que más pueda, porque resulta que esta
que lo que Dios creó no solamente es para un periodo de tiempo, sino que también es para una eternidad, y yo solo estoy en una prueba, y esta prueba la tengo que pasar permitiendo que esta luz me alumbre, me transforme, me cambie. ¿Por qué? Porque no solamente voy por recompensas en esta tierra, sino que voy por las recompensas eternas, que es el resultado de lo que Cristo me va a dar por lo que yo permití que Él me transformara. Sí. Mira, estaba pensando ahora, a ver ¿Será cómo... que sí me entendieron? Sí, Esto no es solo muy trabalenguas. No, ¿Usted me está entendiendo? Esto no es trabalengua, pero mira, yo se lo explico. A ver, estaba tratando de ponerles un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo puedan visualizar. Porque estamos hablando de la vida y la eternidad, entonces un tiempo corto la vida. Pero déjenme ponérselo de esta manera. Por ejemplo, los años, tú vas al colegio, a la universidad, un corto tiempo. Tú vas a la universidad 4 años, 5 años, depende de la carrera, pero digamos que es un corto tiempo. Pero eso es la preparación de lo que vas a vivir los siguientes 40 años de tu vida trabajando. Entonces, basado en cómo tú te dediques, basado en lo que tú valores esa preparación, ese conocimiento que tú estás adquiriendo en tus estudios y todo eso, va a determinar en cómo tú vas a vivir los siguientes 40, 50 años, toda tu vida. Entonces lo mismo pasa aquí, la vida es un tiempo corto en comparación obviamente con la eternidad, pero lo que tú y yo hagamos aquí va a tener peso allá. Y eso es lo que tú estás diciendo, y es ahí, Morena, es ahí lo que hablamos el podcast anterior, determinación. Vamos a determinar de que hoy nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y ahora fíjate esto, porque entramos, esa palabra regenerativa en poder, que tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que hacer hoy para que tú puedas vivir y podamos disfrutar de todo aquello que Morena acaba de decir que ha de venir. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar ¿dónde? Ahora. Hoy es el día de transformación, hoy es el día de cambio, hoy es el día de determinar que las cosas van a ser diferentes. Y en Romanos 12, versículo 2, lo voy a leer en esta versión, que a lo mejor es un poquito más sencilla de entender. Dice, y no os adaptéis. Otra versión dice, no os conforméis o no sean moldeados. ¿Moldeados a qué? A este mundo. Sino sean transformados. Fíjense la transformación, sean transformados por medio... O regenerados. Podríamos decir. Mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. A mí me gusta esta otra versión. Léela. Porque ese de verificar, esa no la había, pero esta me gusta porque tiene más claro el verificar. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Uh-huh. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos en un mundo, y ese mundo, deben saber esto, ese mundo está caído. Ese mundo lo quiere amoldar a usted a un sistema de pensamiento, el sistema del mundo. Y la Biblia te está diciendo, no te amoldes a ese mundo, no te amoldes a ese mundo. Entonces, ¿a qué me tengo que amoldar, Biblia? ¿A qué me tengo que amoldar, palabra de Dios? ¿A qué me tengo que amoldar, verdad? Transforma tu pensamiento por lo que diga aquí. O sea, ese mundo no sea lo que te encaje a que piense como Él quiere que tú pienses. Piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Y a medida que tú pienses a la palabra de Dios, vas a empezar a ser transformado. Te vas a transformar. Empiezas a ser moldeado de acuerdo a la palabra de Dios. Exactamente. Ahora, Morena, permíteme darles un poquito de explicación aquí, porque fíjate, una vez más dice, habla de la palabra transformar, renovar nuestra mente, por medio de la palabra, de la voluntad, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios, como dijo ella ahora, no te moldees a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere moldearte bajo todas estas doctrinas que el mundo está tirando hoy día, todo lo que está pasando, te quiere moldear. Y la palabra de Dios dice, hey, no te amoldees a eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad y tenemos que ir de acuerdo a ella.
que va contraria a todas esas ideologías y todos esos pensamientos que el mundo te está tirando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Eso significa que, como el término de las computadoras, basura tiene que salir y tiene que entrar algo nuevo, ¿ok? Entonces, de todo ese pensamiento que el mundo nos ha tirado, que hemos sido formados por ello, tenemos que renovar y tenemos que transformarlo. Eso significa que tengo que ahora recibir esta palabra y sacar toda aquella basura que el mundo me ha tirado. Entonces tengo que recibir la palabra de Dios, leyendo la palabra, oyendo la palabra, recibiendo la palabra, e ir cambiando mi forma de pensar y a adoptarla, formarla de acuerdo a esta palabra. Y eso es un proceso que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, es ahí como lo hacemos. Pero eso lleva tiempo, lleva dedicación, lleva determinación. El renovar nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso significa que yo leo la palabra de Dios y yo la recibo y la pongo en la luz. Si yo pongo esto con lo que yo sé y la palabra de Dios, el concepto de la palabra, yo tengo que decir, hey, esta es la verdad, esto es como yo tengo que seguir, por lo tanto aquello lo desecho. Y todo va a depender de la cantidad de renovación que uno quiera tener. O sea, el límite lo pone uno, no la palabra. Una vez Andrew Wommack, cuando nos impuso manos que nos estaba haciendo una ordenación para el ministerio, él nos dijo, el límite es el cielo. ¿Qué nos quería decir con eso? Son ustedes los que van a poner los límites, porque Dios no tiene límites. Recuerden que el límite es el cielo. Uno va a llegar hasta donde renovó la mente. Correcto. ¿Y por qué les digo esto? No quiero aquí descuerar a alguien o algo por el estilo, pero no voy a decir nombres. No voy a decir nombres, ni nunca voy a decir un nombre. Pero la gente va a decir, ya sé de quién está hablando. Bueno, hay gente que ha oído la palabra y llegan hasta un punto. Por ejemplo, una vez conocí a una persona drogadicta que no podía salir ni del bazuco ni de la cocaína, que estaba completamente entregado al vicio, a las drogas, se robaba las cosas de la casa para venderlas, mejor dicho, oye la palabra, escucha que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, por haber ido a la cruz, que Cristo está extendiéndonos su perdón, que crean en su perdón, que reciban el sacrificio de la cruz, que se empiecen a llamar, yo he sido justificado por la sangre de Jesús. Y esta persona empezó a recibir esta palabra y empezó a escribir, yo he sido justificado por la sangre de Jesús, en medio de sus trabas, en medio de la drogadicción que tenía, él empezaba a escribir esto. Y ¡bum! Pudo salir de un mundo de décadas de droga impresionante y pudo salir pudo salir de las garras de la esclavitud que lo tenían. Ahora bien, pasa el tiempo. Empezó a pasar el tiempo. Y el mundo, tú sabes que el mundo nos dice aquí que nos está moldando. Empezó a decir, no, pues me voy para una rumbita, eso no importa nada. La marihuana no es tan mala. Entonces, yo la puedo controlar. Yo la puedo controlar, sí, ya salí, ya Dios me sacó de todo esto, ya Dios me sacó de la cocaína, ya Dios me sacó de todas esas drogas pesadas. Pero la droga no es tan mala. Ese fue su límite, a eso es a lo que voy. Su límite llegó a, listo, ya salí de todo eso que salí, pero yo me quedo aquí con la marihuana que no es tan mala. ¿Qué hizo esa persona? Le puso un límite a la palabra de Dios, le puso un límite a su transformación, le puso un límite a donde podía llegar. Este fue su cielo, este fue su techo, el techo de la casa, mejor dicho, ese fue el techo.
No. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformarnos de tal manera que podemos impactar a mucha gente con la palabra de nuestro testimonio, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llegar a muchas personas simplemente por el impacto de nuestro testimonio. ¿Por qué entonces ponerle un límite a lo que puede ser la transformación? Claro, eso depende de cada uno de nosotros. Date cuenta, Morena, ese versículo dice, no os conforméis o no seas formado por este mundo, dando a entender que eres tú el que da ese paso inicial, pero sé transformado. Entonces, la palabra de Dios está aquí, pero la palabra de Dios no va a ser efectiva, la palabra de Dios no va a cambiar tu forma de pensar a menos de que tú la recibas y tú empieces ese proceso. Como lo hizo esta persona. Inicialmente él la recibió y empezó a transformar. Lo que pasa es que le puso ese límite a Dios, pero la palabra de Dios estaba ahí y la palabra de Dios es infinita, como ya lo hemos visto. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida por siempre y para siempre, pero es la persona la que dice, ok, no, hasta aquí llego. Y la persona se le decía, pero ¿cómo así que la marihuana? ¿Cómo así que esto no está mal? ¿Usted no ve de dónde ha salido y por qué hace eso? Ustedes son muy extremistas. Es que ustedes son muy extremistas. No, ¿qué pasó? Le puso un límite a lo que la palabra de Dios decía, y eso es lo que necesito que las personas que están viendo estos podcasts le quiten completamente limitación a la palabra de Dios y que la vean a ella como superior en sus vidas. Claro. No que escuchan ustedes una vez que la palabra de Dios te dice no a las deudas, pero yo me conformo a vivir con deudas porque eso no es tan malo. ¿Qué están haciendo? Poniéndole un límite a la palabra de Dios. A todos le quieren poner un límite porque no quieren abrirla en su totalidad y recibirla en su totalidad y vivir de acuerdo a ella en su totalidad, sino que cada quien ajusta la palabra de Dios a como le parece que la va a vivir, y yo me siento cómoda con este vestidito a como yo quiero recibir la palabra de Dios. No, ese vestidito quítenselo, ese vestidito despójense de ese vestidito, aprendan a recibirla en su totalidad y hacer las transformaciones completas que ella pide, porque no solamente se les va a afectar el ahora, sino la posición eterna. Y por estar jugando con esa posición eterna, por estar jugando con los límites de la palabra, después no van a poder llorar allá en el infinito y el más allá diciendo, Jesús, ahora sí te creo, sí. Déjame devolver para volver a tener otra oportunidad. No, la oportunidad es hoy, la oportunidad es ahora. Hoy es el día de creer, que le quiten los límites a la palabra de Dios y la viva completamente como está escrita. Ella no va a cambiar, es usted el que tiene que cambiar. Así es. Morena, ¿sabes el problema? Que a nosotros nos llaman radicales. ¿Y por qué nos llaman radicales? Porque la gente generalmente nos llama radicales. Son aquellas personas que les gusta siempre ser aceptadas o verse identificadas con otros grupos. Entonces, ¿por qué? Porque no les gusta el rechazo. No les gusta, no me gusta que mi amiguito, que el de toda la vida no me hable o me rechace. Y no me gusta el grupito que tengo en el club que me rechace. Y lo de la universidad que me rechacen. Y ese es el problema. El problema que a nosotros nos llaman radicales es porque nosotros no nos importa. Ese es el camino. Es esto y nada más. Entonces, cuando tú buscas, es que no me gusta, me gusta identificarme con este grupo y me gusta identificarme con ese grupo, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy selecta. La palabra de Dios es un camino. La palabra de Dios es esto y nada más. Y cuando tú determinas vivir de acuerdo a esta manera, si no te gusta, como tú dices, utilizando tu frase, suerte, ya tú verás qué haces. Pero nosotros no podemos identificarnos con todos los diferentes grupitos simplemente para sentirnos aceptados de acuerdo a las terminologías, ideologías de ellos. Nosotros vamos a renovar nuestra mente a que el límite es el cielo y vamos a obtener todo lo que la palabra de Dios quiere que nosotros obtengamos. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Y lo único que tenemos que ser aceptados es ser aceptados en el amado Hijo de Dios y en nadie más. Y al que no le gustó, suerte. Bueno, pues hemos llegado al final de un podcast más, así que nos vemos en un próximo. Bendiciones. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.